del programa de conferencias de el Colegio de Abogadas y Abogadas de Puerto Rico, la Fundación Saludables Puerto Rico y ASBI, la Alianza Pro Salud y Bienestar Integral. Estas tres organizaciones se han unido para crear este programa de conferencias que ya lleva unas 8 conferencias y las cuales no solamente damos en vivo a través de Facebook Live, sino luego pues están disponibles en YouTube y en nuestro website de Saludables Puerto Rico. Hoy tenemos una conferencia muy interesante sobre la eliminación de fobias y miedos irracionales, usando una técnica que se llama neurolingüística y también técnicas de hipnoterapia. El doctor Melvin Ruiz es un quiropráctico graduado en 1979 y ejerciendo en Arecibo, Puerto Rico desde 1980. Como quiropráctico, el doctor Ruiz ha estudiado cientos de horas de cursos posgraduados en radiología, kinesiología, biomecánica, nutrición, manejo conservador de lesiones de discos, síndrome carpal tunnel, biomecánica de los pies, reflexología, escoliosis y manejo de lesiones industriales y atléticas. Pero su experiencia y conocimiento se extiende más allá de la quiropráctica. Es hipnoterapeuta clínico certificado por el American Board of Hypnotherapists y el American Council of Hypnotist Examiners. Es programador máster en programación neurolingüística, certificado por the Society of Neuro-Linguistic Programming. Es también instructor máster en programación neurolingüística, certificado por la International Linguistic Programming Trainer Association. Fue profesor de la Universidad de Sagrado Corazón. Ofrece cursos de duración continua en persuasión y negociación por más de 10 años. Fue instructor de educación continua para el Colegio de Profesiones de la Salud de la Universidad de Puerto Rico, Centro Médico. Ofrece cursos de cómo inducir estados de relajación, hemisferidad y otros. Es fundador de Podium 1988 en unión a su esposa Nixa Viera, organización dedicada a la enseñanza de la programación neurolingüística. Estamos ante un científico que utiliza sus conocimientos en neurolingüística e hipnotismo en el tratamiento efectivo de fobias y miedos que limitan nuestras vidas y nos dificultan movernos con libertad. Ante ustedes, el doctor Melvin Ruiz. Muy bien, muchas gracias, doctor Martínez. Estoy encantado de estar aquí con ustedes. Este es un tema que es bien importante, bien apremiante, de hecho, hoy en día, especialmente con todas las cosas que han ocurrido, ¿verdad?, en nuestro ambiente. Hay mucha ansiedad, mucho temor, mucha fobia, inclusive, miedos, a veces irracionalmente. Y a veces con fundamento también. Este tema, sí. No estoy viendo su pantalla. Le puede dar a un botoncito que hay. Si le da su pantalla, le va a aparecer mute y 3 botones. Le puede dar ahí a los 3 botones y darle al pin y aparece su pantalla. Vamos a ver. ¿Ves los 3 botoncitos? Sí. Le das a los 3 botoncitos, va a aparecer una cosa que dice pin. Muy bien, ahora estoy en pin. ¿Le diste al pin? Sí. Bueno, pues no veo la pantalla. Estoy pin. Yo me veo en la pantalla completo. ¿A mí? Sí, lo ve a usted en la esquinita arriba. Pues déjame ver si te paso el control. Okay. Momento. Ahí está. ¿Te estás viendo ahora? Sí, me veo. Ok. Completo. Completo con... usted está en la parte de arriba de la pantalla. Sí, cómo no. Pues por ahí podemos seguir.
Pues bien, un placer estar aquí con ustedes. El tema de esta tarde, ¿verdad?, es sobre fobias y miedos irracionales. Estaba mencionando que esto es un problema muy común hoy en día con todos los problemas que han surgido en el ambiente, ¿verdad? Muchas personas pues tienen temores y fobias y muchas veces miedos irracionales y a veces también con razón también pueden tener sus miedos. Pero queremos hablar en esta tarde sobre cómo es que y por qué originan las fobias. Y me quiero concentrar especialmente en esas fobias que descontrolan y que descompensan a la gente. Quiero hablar un poquito de eso, aunque voy a comparar la diferencia entre fobias y miedo, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito sobre la neurociencia de esto y en neurolingüística, cómo nosotros ayudamos a resolver estas cosas, que bien fácilmente y bien poderosamente. Quiero que entiendan, obviamente, que hay varios modelos en el manejo de fobias. Hay personas que lo que hacen es que someten a la persona a lo que están con fobia y se inmersan en eso con la intención de que el cuerpo responda de alguna forma y puedan vencer la fobia. Pero realmente en programación neurolingüística yo digo que tenemos una forma más elegante y menos traumática en el manejo de fobias y realmente funciona bien rápido. ¿Ok? Así que vamos a ver una presentación en PowerPoint que preparé para este grupo. Vamos a hacer aquí screen share un momentito. Muy bien, aquí tenemos la presentación que yo les preparé a ustedes. Fobia, origen y resolución, ¿verdad? Y esto está basado, lo que estoy presentando, en algo de neurociencia. Voy a hablar un poquito sobre la neurociencia del comportamiento y cómo originan estas cosas. Y bajo el modelo de la programación neurolingüística, ¿ok? Es el modelo que yo practico, la resolución de fobias. Dicho sea de paso, los resultados son espectaculares. Curiosamente, justamente ayer en mi oficina, un paciente me estaba hablando de una vecina que estaba histérica gritando porque en su casa ella percibía a que había una arañita. Y era una arañita de esas que nosotros decimos de arañita boba, que no hacen nada. Pero la señora estaba gritando, descompensada totalmente, estaba completamente descontrolada. Estamos hablando de que esta señora es una doctora en medicina, reumatóloga. O sea que no estamos hablando de una persona que ha estudiado todas estas cosas. Sin embargo, ella tenía una fobia que la descontroló totalmente. Y hasta que el vecino no vino y mató la arañita, ella no se tranquilizó. Así que esto es un problema que realmente todo el mundo puede tener, no solamente, ¿verdad?, profesionales de todas clases, todo tipo de personas puede tener diferentes tipos de fobias. Y de hecho es curioso, yo he trabajado la resolución de fobias con muchos profesionales, desde psicólogos y gente que hablan en público, profesores, personas que son sumamente educados, que tienen sus títulos, pero tienen estas fobias que tienden a paralizarlos. ¿Ok? Porque recuerde que uno de los problemas de la fobia es que tiende a paralizar a las personas. Las personas no pueden funcionar. Así que vamos a ver cómo funciona todo esto. De acuerdo a la Real Academia Española, una fobia es una aversión exagerada a alguien o a algo. ¿Ok? Es algo que realmente es exagerado. Es un estado de descontrol totalmente. Es un temor angustioso, incontrolable ante ciertos actos, ideas, objetos, situaciones que se sabe que es absurdo y se aproxima a la obsesión. Cuando decimos que es absurdo es porque son a cosas que no tiene sentido el tener miedo a ello. O sea, si nosotros hablamos de otro huracán aquí en Puerto Rico y las personas que, por ejemplo, sufrieron pérdida total en el sur o en diferentes partes de Puerto Rico y le hablan de que viene otro huracán de esa misma magnitud, pues obviamente hay una razón de ser.
Pero estamos hablando aquí de fobias a cosas que no tienen sentido. ¿Ok? Así que vamos a ver cómo sucede todo esto. Un miedo versus una fobia. El miedo es una reacción natural. ¿Ok? Que experimentamos ante una situación de peligro, una situación difícil. Y esta genera una sensación intensa de desagrado, rechazo, quizás hasta aversión, pero puede controlarse. O sea, uno puede tener un miedo a algo, pero se puede enfrentar a ello. Una fobia, por otro lado, es un trastorno psicológico. Y vamos a hablar de eso. Es un sentimiento persistente y exagerado de rechazo. No se puede controlar de manera voluntaria. La persona pierde todo tipo de control. ¿Okay? O sea que la persona está descompensada totalmente. No puede controlar su respuesta ante a lo que le tiene fobia. Y quiero mencionar, ¿verdad?, cómo es que se instalan las fobias. Realmente entendemos que los niños no nacen con fobias. ¿Ok? Aunque hay un modelo que habla de elementos genéticos, pero realmente un niño no nace con fobias. A los niños se le instala una fobia. La mayoría de las fobias se instalan entonces a una temprana edad. Realmente la gran mayoría antes de los 7 años. Cuando yo hago regresiones a pacientes que tienen fobias o temores, muchas veces se remontan a una edad bien temprana, 4, 5, 6, 7 años. Tenemos que recordar que a esa edad la mente del niño no tiene juicio crítico. Es una mente que es inmadura. Es una mente que es altamente sugestionable. Y por eso tenemos que tener mucha cautela cómo trabajamos con los niños para evitar el que se le instalen fobias. Yo voy a hablar de un par de ejemplitos personales para que ustedes entiendan cómo funciona esto. Estas pueden permanecer inactivas. O sea, usted se le puede instalar una fobia a un niño y esa fobia se queda inactiva, quizás hasta muchos años después, donde alguna experiencia o un evento puede activar esa fobia. Y frecuentemente la gente piensa que fue el evento lo que activó la fobia o que causó la fobia, cuando realmente fue mucho antes, cuando tenía 4, 5, 6, 7 años, que se instaló esa fobia, no fue el evento. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos una niña que quizás se le presenta una arañita. Y yo tengo un ejemplo personal, ¿verdad? Nosotros estábamos un día, mi esposa y mis 2 hijos, la nena y el nene, estábamos en el carro, en la guagua, y mi esposa es coleccionista de insectos, específicamente de arañas. Cuando ella estaba en la universidad ya coleccionaba arañas y diferentes tipos de insectos. Entonces, en el carro había una arañita de esas bien sencillas y ella dijo, mira, una arañita, y trató de cogerla y la arañita se le cayó en canto, se rompió. Y la nena que estaba en la parte de atrás decía, mami, quiero verla. Ella me la... Pero la mamá le dice, pero es que la arañita se cayó en canto. Sí, pero quiero verla. Y da la mala pata que había una araña plástica de juguete en el piso al frente del carro. Y mi esposa dice, ¿quiere verla? Y cogió la arañita esa plástica y se la tiró a la niña. Esa niña empezó a gritar. Y esa es una forma de instalar fobias. Yo le digo a mi esposa, gracias por instalarle una aracnofobia, fobia a las arañas. Claro, gracias a Dios nosotros sabemos manejar estas cosas y ella nunca las desarrolló. Pero en otro instante, por ejemplo, mi hijo, cuando él tenía quizás como 2 añitos o año y medio, él siempre estaba detrás de mí. Y un día yo entro a darme un duchazo en el baño y él estaba por el otro lado de la puerta tocando y tocando y haciendo ruido. Y yo me estaba quitando la correa del pantalón y paso esa correa por debajo de la puerta. Y cuando él ve que sale esa correa por el otro lado, pensando que era una culebra, salió gritando espantado increíblemente. Nuevamente acabo de instalarle en ese momento a mi hijo
una fobia a las culebras. Pero gracias a Dios, nuevamente, nosotros sabemos trabajar con esto y pudimos manejarlo para que nunca se desarrollara esa fobia. Al contrario, él coge las culebras y se las pone en el cuello y demás. Pero pues las familias, los padres no saben cómo manejar esto y le dejan esa fobia instalada al niño. ¿Qué tal el ejemplo de que un padre que tira a un niño en el aire? ¿Saben ustedes? Bueno, quizás no lo saben, pero yo se los voy a decir. Cuando usted tira un bebé al aire, el sistema nervioso de ese bebé siente que va a morir. Se siente completamente desprotegido. En ese momento de terror, de que voy a morir, se instala la fobia a caer. Porque él está cayendo en ese momento. Claro, el papá lo coge y le da caricias y el nene se ríe y lamentablemente el padre piensa que es que le gustó y entonces vuelve y lo zumba otra vez al aire y vuelve y le instala la fobia y lo repite varias veces. ¿Y qué sucede? Como estábamos hablando anteriormente, este niño crece completamente normal, se hace un profesional, un día tiene que hacer un vuelo de Puerto Rico a Chicago, digamos, un vuelo de negocios. Cuando regresa de Chicago, el avión pasa por un vacío y tiene una caída ¡fum! De 500 pies o algo así. Y el muchacho, ya hombre, adulto, profesional, se asusta en ese momento y ahí se activa esa fobia que el padre le instaló cuando era bebé. O sea, fíjese aquí como un evento que cuando era niño se le instaló, se activa más adelante en el futuro. Ese señor, ese profesional, puede ir a un terapeuta y decir, mi fobia comenzó en un viaje que hice desde Chicago a Puerto Rico, cuando hubo turbulencia y hubo una caída del avión y todo se sacudió. Ahí comenzó la fobia, cuando realmente la fobia comenzó mucho antes, cuando era un niño. Lo que pasa es que no se había activado hasta entonces. Así que lo que yo quiero, ¿verdad?, que ustedes entiendan en este fenómeno es que muchas y la gran mayoría de las fobias se instalan a una temprana edad. Se puede instalar por cosas que uno hace con los niños. Se puede instalar por una película, por algo que vieron en televisión. Hay muchas formas de instalar fobias en los niños. Ellos sienten que van a morir. E inclusive, mi madre me decía que cuando yo era un bebé, yo cogí una cucaracha en mis manos y me la iba a comer porque yo no le tenía fobia a las cucarachas. Pero cuando una madre ve algo así, o ve que se acerca un ratón o un lagartijo y comienza histéricamente a gritar, mira un lagartijo, mira esto, lo que hace es que le instala al niño el que tiene que tenerle temor a esa cucaracha, a ese lagartijo, a ese sapo o lo que sea. Cuando él no pensaba que tenía que tenerle miedo, el padre o la madre o el tío, la abuela o quien sea, le instaló una fobia al agitarse porque vio un lagartijo. Así que tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos frente a los niños, cómo respondemos a diferentes cosas. ¿Ok? Así que vamos a hablar un poquito más sobre la neurociencia del comportamiento y cómo ocurren estas fobias. En nuestro estudio de programación neurolingüística nos remontamos a la formación del ser humano. Ustedes ven aquí un óvulo y miles de espermatozoides nadando, esforzándose en una carrera a muerte, como digo yo. Pero solamente uno de esos espermatozoides fecunda el óvulo y las paredes del óvulo cierran y dice, aquí no entra nadie más. Qué concepto bien interesante para todos nosotros. Cuando yo explique esto, ustedes deben estar inflados. ¿Por qué? Porque solamente un espermatozoide llegó a tiempo, ganó la carrera y pudo fecundar ese óvulo. Jóvenes, eso significa que nosotros somos el resultado de un proceso de éxito desde el principio. Somos el resultado de un proceso de éxito, una carrera ganada.
Y nosotros nacemos para ser exitosos y que nadie nos diga lo contrario, ¿eh? Entonces, ¿qué sucede? Una vez ese óvulo es fecundado, entonces ocurre una división celular exponencial, donde una célula se convierte en 2, 2 en 4, 4 en 16, y bien pronto la cosa se pone bien loca, como digo yo. ¿Por qué? Porque la división celular es tan espectacular y tan monumental que uno pierde la noción de los millones y trillones de células que se están formando. Pero aquí hay un fenómeno interesante y es a lo que yo llevo con todo esto. De todas esas millones y trillones de células que se están formando, lo que le llamamos el blastomero, las primeras células en tomar carácter de especialización, las primeras, son las del sistema nervioso. ¿Por qué razón? Porque es tarea del sistema nervioso recoger información del entorno y responder de la mejor forma posible para garantizar la supervivencia de este ser que se está formando. Ok, voy a repetir eso. Es la tarea, la función del sistema nervioso recoger información del entorno, ¿ok? Y responder de la mejor forma posible para garantizar la supervivencia de este ser que se está formando. Y jóvenes, esto es así aún después de nacer para el resto de la vida. El sistema nervioso sigue respondiendo de la mejor forma posible para garantizar la supervivencia. Así que vamos a ver cómo funciona esto. El desarrollo del cerebro comienza a los 40 días después de la concepción. ¿Ok? Y la neocorteza, la parte del cerebro donde nosotros razonamos, pensamos, analizamos, evaluamos y todo eso, esa parte del cerebro forma 250,000 neuronas por minuto. Ahora, yo quiero que ustedes se imaginen esto. Aquí tenemos un cerebro que las células se están multiplicando, que son las neuronas, millones por minuto, o sea, una cosa espectacular. Pero no es una cosa a lo loco. Eso está divinamente orquestado, genéticamente coordinado, y esas células comienzan a formar diferentes partes del cerebro. Algunas el lóbulo frontal, temporal, parietal, occipital, el sistema límbico, el sistema parietal, el cerebelo, y todas las partes se van formando y organizándose. En adición a eso, se van formando todas las células, se van arrastrando, que van a enervar las piernas, los brazos, las vísceras y todo lo demás. O sea que aquí podemos ver entonces que este sistema nervioso es el sistema maestro, el sistema que está manejando y controlando muchas cosas. Así que desde el comienzo, una de las funciones más importantes del sistema nervioso es recoger información del entorno y responder de la mejor forma posible para garantizar la supervivencia. Y eso es lo que tenemos que tener en mente con esto de fobias. ¿Ok? Esta función es para toda la vida. No es solamente durante la formación del bebé en el vientre, no. Cuando nace aún hasta el día de la muerte, el sistema nervioso está funcionando lo mejor posible para garantizar supervivencia. Así que aquí tenemos, ¿verdad? Viruses, y el sistema nervioso funciona como ¿qué? Como una armadura protegiendo. Aquí tenemos un perrito corriendo detrás de un niño. El niño está corriendo porque él quiere sobrevivir. ¿Ok? Eso se llama el pelear o el huir. Aquí tenemos una respuesta de protección. Nosotros nos abrigamos. Hace calor, nos abrigamos. Hace frío, nos abrigamos, perdón. Y si hace calor, pues buscamos donde hay fresco, ¿verdad? Y buscamos la mejor forma para sobrevivir en ese ambiente. Si alguien nos ataca, respondemos. Atacamos para atrás. ¿Ok? Y si nos caemos, fíjese que una de las cosas que hace el sistema nervioso cuando uno se cae es extender los brazos
para protegerse. O sea que nosotros estamos constantemente respondiendo para protegernos. Y todas las actividades que nosotros hacemos típicamente son respuestas del sistema nervioso. ¿Ok? Cuando hay frío, el sistema nervioso causa que el cuerpo se caliente. Cuando, por ejemplo, llevando la sangre a la periferia para calentar el cuerpo. Cuando comemos, el sistema nervioso pues detiene todo y comienza a digerir las comidas. Por eso es que en una situación de urgencia, el sistema digestivo se detiene, porque no es el momento de digerir comida. Así que el sistema digestivo se detiene porque es el momento de pelear o salir corriendo. Y así el sistema nervioso regula y coordina todas las funciones del cuerpo. Aquí tenemos una ilustración, ¿verdad? Esto yo lo bajo del internet. Esto habla de los 3 cerebros. Y como ustedes pueden ver en la parte izquierda de la pantalla, que dice 85%, eso significa que el cerebro límbico y el cerebro reptiliano hacen 90% prácticamente de la función del cerebro. Y ese 90% de función tiene que ver con funciones normales como respiración, digestión, reproducción, las emociones. El sistema reptiliano, esa parte del cerebro que le llamamos el reptiliano, fíjese que es el más viejo de todos, 500 millones de años. O sea que nosotros heredamos esa parte del cerebro donde los animales, los reptiles y demás desarrollaron para poder sobrevivir. Y aquí es donde está el instinto de supervivencia, de reaccionar, de respirar, dormir, despertar, ritmo cardíaco y muchas otras funciones que son también automáticas. Entonces, el 15% de la función del cerebro es la corteza, la neocorteza, que es donde nosotros hacemos razonamiento, lenguaje, aprendizaje y lógica. Así que fíjese que razonamiento es solamente un 15%. Todo lo demás son funciones automáticas. Son funciones reflexivas. Son funciones que básicamente no tenemos control sobre ellas. Aquí yo tengo un modelo sencillo. Este es un modelo que yo diseñé, donde ustedes van a ver aquí el estímulo. ¿Ok? Y el estímulo entra al cerebro por el sistema nervioso sensorial. Todos los sentidos son los que llevan información al cerebro. Pero ustedes van a ver aquí que hay unos filtros. Esos filtros determinan cómo yo percibo esa información. Esos filtros determinan a qué le presto atención y a qué no le presto atención. O sea, si hay 2 personas y una tiene un filtro que las cucarachas son nocivas, va a responder de una forma diferente a una persona que diga, una cucaracha, otra para mi colección, ¿ve? Y se va detrás de ella para coleccionarla. Entonces, depende de esos filtros cómo la persona va a percibir. O sea, que toda la percepción depende de los filtros. ¿Qué son filtros? Son las experiencias, son los aprendizajes, son las tipologías de la persona. ¿Okay? Los metaprogramas y la persona visual, auditivo, kinestésico. Son los valores y las creencias. O sea, hay una serie de cosas que se convierten en filtros para la persona. Y eso determina cómo la persona va a percibir. Toda percepción depende de los filtros. Y entonces, una vez tiene la percepción, entonces va a tener la respuesta. Así que, si nosotros vemos este modelo sencillo, vamos a entender que esta respuesta fóbica es un problema que está aquí en los filtros. ¿Okay? ¿Por qué una persona que vea, digamos, una cucaracha le da igual y otro que vea una cucaracha se agita? Por los filtros, por las experiencias que tuvo, ¿okay? Por las instalaciones que tuvo cuando fue niño. Ante unas amenazas, el sistema nervioso tiene una respuesta. Peleo o salgo corriendo, pelear o huir.
de no ocurrir ninguna de estas dos respuestas, que son las normales, entonces la persona se congela. Así que tenemos aquí la de pelear o huir. O en este caso, si este no sabe pelear contra los tiburones, pero tampoco tiene para dónde huir, se va a congelar. No tiene respuesta, no sabe qué hacer. Así que hay tres emociones. La del pelear, fight, la de flight, que es salir corriendo, fight, que es pelear, o congelarse, donde la persona no sabe qué hacer, se detiene, se frisa. Así que cuando la persona se congela y no tiene una actividad, una respuesta lógica y apropiada, entonces la experiencia se hace una experiencia incompleta. Cuando se interrumpe esta experiencia amenazante, donde se percibe una situación de vida o muerte, se queda incompleta y la noción de superar o sobrevivir. Entonces, esto se convierte en un temor, perdonen el error de ortografía, o en una fobia. En algo de temer o en una fobia. ¿Ok? Así que miren lo que está ocurriendo. La persona se enfrenta a una situación de vida o muerte. Por lo menos así lo percibe. Se congela. La experiencia no se completa para que él entienda de que sobrevive la experiencia. Por lo tanto, no hay un aprendizaje de supervivencia. Repito eso. No hay un aprendizaje de supervivencia porque la experiencia se detuvo. Eso es lo que causa la fobia. La fobia básicamente son experiencias incompletas donde la persona no llegó a un entendimiento de que sobrevive la experiencia. Y hay docenas y docenas de fobias. Si ustedes quieren ver una lista de fobias, vaya al internet, en Google, escriba lista de fobias en español e inglés y le van a dar listas y listas de fobias. Y cada fobia tiene su nombre. Por ejemplo, sinofobia, miedo a los perros. Entomofobia, miedo a los insectos. ¿Ok? Y así por el estilo. Acrofobia, miedo a lugares altos. ¿Ok? Miren aquí, brontofobia, miedo a los truenos. A los truenos. Yo me acuerdo que mi papá le tenía terror a los truenos. Y al final, cuando él estaba en un hogar, ¿verdad? Y recuerdo que había un día que había muchos truenos y él estaba arropadito debajo de la sábana con terror al sonido de los truenos. Y así por el estilo. Hay aracnofobia, que es a las arañas, fobia a los aviones, fobias a prácticamente cualquier cosa. ¿Ok? Así que el miedo es una emoción normal, mientras que la fobia es un trastorno de ansiedad severo. El miedo ocurre cuando la persona percibe amenaza o riesgo para la seguridad de él o de otros. La fobia ocurre cuando la persona experimenta miedo persistente, externo e irracional. ¿Ok? Y así por el estilo. Si ustedes recuerdan, pues si lo estudiaron, ¿verdad? Lo van a recordar. Si no lo estudiaron, no lo pueden recordar. Pero había un doctor por el nombre de Pavlov. Y él está haciendo un experimento de fisiología de la nutrición con los perros. Y él descubrió que observando que el joven que le traía la comida a los perritos se comportaban de cierta forma. Pero él estuvo curioso que cuando no era hora de comer y el muchacho llegaba sin comida, los perritos empezaban a actuar de la misma forma. Y él se preguntaba, pero ¿por qué estos perros se comportan así si no es hora de comer? Y el muchacho no tiene comida. Así que comenzó a experimentar y se desarrolla el acondicionamiento clásico del comportamiento. Condicionamiento clásico del comportamiento, donde él acondicionó el comportamiento del perro al sonido de una campana. Pues el mismo concepto ha sido utilizado en la psicología por muchos años, y en la programación neurolingüística le llamamos un ancla.
Un ancla, por lo tanto, es un estímulo. Y ese estímulo puede ser visual, auditivo, kinestésico, olfativo, gustativo, puede ser hasta imaginado. Y este estímulo provoca una respuesta inmediata, prácticamente reflexiva. ¿Ok? Así que cuando una persona ve una cucaracha que le salta encima, si le tiene fobia a la cucaracha, pues va a tener una reacción reflexiva y posiblemente salga gritando o corriendo. Pero no se preocupen, eso es solamente una gráfica, así que tranquilo. El ancla cambia el estado de ánimo y provoca el comportamiento respectivo. La respuesta de un ancla puede ser fuerte, o sea, una fobia, o suave. Inclusive un ancla puede ser hasta placentero. ¿Ok? Nosotros en programación neurolingüística enseñamos cómo crear anclas placenteros, cómo crear anclas, estímulos para empoderar a la persona, cómo colapsar anclas que causan estados negativos, incluyendo fobias. ¿Ok? Y otros estados negativos que los anclas pueden causar cuando estímulos están anclados a una respuesta negativa. Ok, así que aquí tenemos el modelo sencillo nuevamente. En este modelo sencillo, ustedes van a ver, ¿verdad? El estímulo y los filtros. ¿Cómo nosotros entonces trabajamos para ayudar a una persona a manejar las fobias? Pues número uno, trabajamos con los filtros y cambiar la experiencia, aprender de ella y sobrevivirla. Más adelante voy a explicar cómo algunos de los pasos que nosotros hacemos. Obviamente no en detalle porque esto no es una presentación donde yo voy a enseñar una técnica de fobia. Eso lo enseñamos en los cursos de neurolingüística, certificación. ¿Ok? Que de hecho pronto viene uno por ahí. ¿Ok? Así que ustedes quieren aprender estas cosas, pues pueden participar de esos programas. Entonces cambiamos los filtros. Cambiamos los filtros, cambiamos la percepción. Entonces, si usted cambia la percepción, pues obviamente cambia la respuesta. Así que la magia está en cambiar los filtros, cambia la percepción y entonces cambia la respuesta. Así es como se trabaja en neurolingüística y fíjense que es un trabajo de neurociencia del comportamiento. ¿Ok? Es un trabajo relacionado con la neurología. Algunas de las estrategias que nosotros usamos aquí en la programación neurolingüística hay lo que se llama un patrón, una técnica de eliminación de fobias. Se le llama eliminación de fobias rápida, porque hay personas que pueden eliminar una fobia en cuestión de 15, 20 minutos, media hora, ¿verdad? A mí me gusta dedicarle un poquito más de tiempo porque me gusta que sea la terapia más completa. En estos patrones de terapia, una de las cosas que hacemos es en algunos casos una regresión. En esta regresión buscamos que la persona vaya hacia su pasado, a un momento donde tuvo la fobia la más fuerte posible, ¿ok? No tiene que ser la primera porque muchas veces la persona no sabe cuándo se le instaló la fobia. Así que como la persona no sabe cuándo se le instaló, vamos a un momento donde la tuvo y donde fue bastante marcada, bastante fuerte. Hacemos esa regresión. Una vez hacemos esa regresión, hacemos lo que se llama una disociación. Disociamos a la persona de la experiencia. Cuando yo hablo de disociar, quiero decir que aparto a la persona de la experiencia. Es como si, por ejemplo, si usted se puede imaginar ahora mismo detrás del volante guiando un automóvil. En este momento, usted pensando que está guiando el automóvil, usted está asociado a la experiencia de guiar un automóvil. Pero si alguien le toma un video y usted se sienta en la sala y ve un video de usted guiando el automóvil, ahora usted está disociado de la experiencia. Usted puede ver la experiencia ahí en el televisor, pero usted no está dentro de la experiencia. Así que hacemos una disociación. Si la fobia es bien fuerte, hacemos una disociación múltiple, a veces 2 y hasta 3 veces. O sea que apartamos a la persona para que deje de sentir la sensación de la fobia. Una vez hacemos esa disociación, comenzamos a trabajar con la persona.
cambiamos las submodalidades, cambiamos cómo percibe los eventos y ayudamos a la persona a tener los recursos, los conocimientos, las destrezas para manejar la fobia. O sea, si la persona hubiese sabido lo que sabe ahora, cuando ocurrió aquel momento donde tuvo la fobia, ¿cómo hubiese respondido? Pues seguramente muy diferente. Así que ayudamos a la persona a recuperar y esas destrezas, esos conocimientos, esas experiencias que tiene para poder manejar la fobia. Y una vez hacemos eso, pues entonces volvemos y lo asociamos a la experiencia. Pero ahora, ¿ok? Neutralizamos y colapsamos los anclas negativos, los anclas que causan estados negativos, y hacemos trabajo de gestalt. Una vez asocio a la persona a la experiencia otra vez, terminamos la experiencia, pero esta vez airosamente, sintiéndose bien y sintiéndose en control. Y extrayendo el aprendizaje de esta experiencia. Le voy a dar una clave aquí bien interesante. Y esto es no solamente con fobias, esto es con muchos de los comportamientos no apropiados. O muchos de las cosas que le ocurren a la gente que siguen viviendo la experiencia, por ejemplo, un trauma, ¿verdad? Una enfermedad, un terremoto, un huracán, estoy mencionando cosas recientes. Y la persona sigue viviendo esa experiencia y entonces pues se siente angustiado, se siente en estrés, se siente ansioso, se siente deprimido, triste y no puede soltar estas emociones. No son fobias, pero son emociones que igualmente paralizan a la persona. ¿Ok? Usted no se imagina la cantidad de personas que van a mi oficina, yo como quiropráctico, con tantas tensiones y preocupaciones que se manifiestan en los músculos, en la espalda, en el cuello, dolor de cabeza y muchas otras condiciones más. Porque recuerden que todo lo que ocurre aquí arriba se somatiza, o sea, se refleja en el cuerpo. Por eso se llaman condiciones psicosomáticas, que empiezan acá arriba y se manifiestan en el cuerpo. Así que fobias y depresión, tristeza, todo eso se va a reflejar en el cuerpo. Pues obviamente, ya ustedes pueden entender por qué un quiropráctico estudia estas cosas, ¿verdad? Especialmente Melvin Reed, pues yo entendí el concepto. Pues entonces, lo que hacemos es extraer una terapia para extraer lo aprendido de la experiencia traumática. La magia está en que si la persona no extrae la experiencia, el aprendizaje, se queda con la experiencia, se queda asociada a la experiencia. No la puede soltar. Porque el sistema nervioso dice, yo no puedo dejar que tú sueltes esto hasta que extraiga el aprendizaje. Entonces, si yo ayudo a la persona a extraer los aprendizajes, aunque sea a nivel subconsciente, porque muchas veces los aprendizajes no son conscientes, pues entonces una vez la persona extrae los aprendizajes, entonces se libera y suelta la experiencia y se puede relajar y tranquilizar y recuperar su salud mental, física, espiritual. ¿Ok? Entonces, traducamos los anclas, cosa que la próxima vez que vea una cucaracha ya no le afecte. La próxima vez que vea una araña ya no le afecte, porque eso está neutralizado. Y déjeme decirle, neutral es bueno, ¿ok? Una vez yo le di una terapia de cucarachas a una señora y le di la terapia y entonces pues la siguiente visita que ella vino realmente fue una estudiante. En la siguiente clase, ella compartió con nosotros que parece que la terapia me funcionó, me dice ella. ¿Y yo, por qué? Porque yo fui al baño y vi lo que yo pensaba que era una cucaracha y no salí gritando y como yo hacía antes, llamando a mi esposo para que venga a matar la cucaracha. Yo sencillamente y tranquilamente fui, busqué el veneno y le eché a distancia el veneno. Entonces, ella piensa que quizás le funcionó porque respondió de esa forma. Y yo le digo, pues eso es fantástico, tuviste una respuesta neutral. Y neutral es bueno.
no significa que ahora tú vas a coger la cucaracha y darle besitos. Ay, qué cucarachita más linda, mira para allá abajo, pintarle las alitas. No, es que usted neutraliza el evento, usted puede manejarlo, ¿ok? Así que no es que se enamore de las cucarachas, pero puede manejarlo. Y así por el estilo, no es que bregue con las serpientes o las arañas o la oscuridad o lo que sea que le cause terror o hablar en público. Usted no se imagina la cantidad de gente que yo he tenido que darle coaching para hacer presentaciones orales. Porque una de las fobias más grandes que ha existido en el mundo es la de pararse frente a un grupo y hablar. De hecho, hubo un tiempo, ya eso ha cambiado un poquito, pero hubo un tiempo que el hablar en público era la fobia número 1. Y la fobia número 3 era morir. Imagínese usted eso. La gente prefiere morir que hablar en público. ¿Ok? O sea que la fobia número 1 por mucho tiempo era hablar en público. ¿Ok? Así que todo eso se puede neutralizar. Entonces se hace un trabajo de Gestalt. ¿Ok? Eso es una palabra alemana que significa del todo. Recuerden que en la vida de una persona han habido momentos, ¿verdad? En su línea del tiempo, momentos donde ha experimentado, digamos, una situación particular. Violencia doméstica, la fobia, lo que sea. Ha experimentado en diferentes momentos de su vida ese mismo tipo de experiencia. Cuando usted trabaja una de ellas, hacemos una sugestión en la mente de que esa vaya colapsando todas las demás, hacia el pasado y hacia el futuro. Entonces eso va colapsando como si fuese un efecto dominó, todas esas otras experiencias que tuvo de la misma categoría. Si fue una fobia, digamos, a los aviones, pues cada vez que se montó un avión que tuvo esa sensación, va colapsando todo eso. Y eso se llama terapia de Gestalt. Y por último, hacemos una orientación hacia el futuro para que en el futuro, cuando se encuentre con una situación parecida, ¿verdad?, responda de forma diferente y pueda percibirlo, pueda sentirlo. Y todo esto nosotros lo confirmamos y lo comprobamos con unas técnicas de kinesiología. O sea que la persona sabe a ciencia cierta que hizo el cambio. ¿Ok? Así que aquí estamos ya terminando. Vamos a abrir, ¿verdad?, para las preguntas. Si usted tiene interés, ¿verdad?, yo tengo una página web donde tengo numerosos artículos sobre salud, sobre neurolingüística, sobre aprendizaje. Usted puede ir a la melvinruiz.com y en la última pestañita dice artículos. También ahí habla sobre nuestros cursos, nuestros programas, terapias, y puede pues visitar nuestra página online. Pues bien, vamos entonces a tumbar esta pantalla para cualquier duda o pregunta que tengan ahora. Don Rafael, ¿qué pasa? Muchas gracias, doctor Ruiz, por una excelente presentación de las técnicas que nos pueden ayudar a mejorar nuestra conducta, nuestra vida, etcétera. De hecho, una de las preguntas es, obviamente hemos tratado el tema de fobias y miedos irracionales, pero supongamos que reconocemos limitaciones en nuestras vidas que quisiéramos mejorar, que no lleguen al punto de una fobia o miedo irracional, pero que a lo mejor estas técnicas nos pueden ayudar a mejorar en esas áreas. ¿Usted tiene esa experiencia? Claro que sí, nosotros trabajamos con muchos tipos de problemas de aprendizaje. Tengo estudiantes que no pasan, profesionales que no pasan reválidas. Yo les ayudo en eso y logran pasar las reválidas, médicos, abogados, farmacéuticos, enfermeras, muchos otros comportamientos, personas que quieren dejar, por ejemplo, un hábito, por ejemplo, el hábito de fumar o el de beber o cosas por el estilo. O sea que la programación neurolingüística tiene herramientas para cambio de comportamientos en muchas áreas. Y hacemos también un tipo de coaching con neurolingüística, donde cuando una persona quiere lograr algo, vamos a decir, en estos días, curiosamente, estuve trabajando con un médico que quería lograr tener su propia oficina, pero por alguna razón tenía problemas para eso. Entonces le ayudamos para poder cambiar su forma de pensar,
tomar acción y lograr su oficina. También trabajamos con otro profesional que es un profesor que necesita con terminar con su doctorado y ha seguido procrastinando, y es una palabra bien común, donde la gente deja las cosas para después y después y después. Pues muchas veces estas personas necesitan ayuda con eso. También personas que son obesos y quieren bajar de peso. O sea que la programación neurolingüística por medio del coaching y la terapia podemos ayudar en muchos aspectos. Y si usted, por ejemplo, se dedica, o ¿verdad? Cualquiera que esté escuchando, a coaching, a terapia, a psicología, puede complementar todas esas cosas con las técnicas de la neurolingüística. Yo he tenido muchos psicólogos, mucha gente que son coach, que han cogido los cursos y están complementando lo que ya ellos saben y teniendo mejor éxito con las destrezas y las técnicas de la programación neurolingüística. Yo de hecho soy un ejemplo de eso. Yo no comía pescado en mi vida y usted me ayudó a empezar a comer pescado. Así que, Qué bueno es, ¿verdad? sí, sí, sabe buenísimo ahora. Buenísimo, sí. No como de todos los pescados, pero como muchísimo porque no comía de ninguno. Así que le agradezco mucho eso. Cuando usted menciona comportamientos no apropiados, ¿qué quiere decir por eso? Por ejemplo, violencia, personas que sean un comportamiento violento, maltrato, un comportamiento procrastinar que no sea apropiado para la persona, que se molestan demasiado, enojo, coraje. O sea, hay tantos comportamientos que para muchas personas no son apropiados. Infidelidad quizás. Hay muchas cosas. He tenido pacientes con esos problemas de diferentes cosas, pero que son comportamientos que no son apropiados y ellos reconocen que no son apropiados y quisieran cambiarlo. Y eso obviamente le quita mucho poder a la gente, porque a veces la gente tiene unas creencias, pero el comportamiento no va a la par con la creencia. Por lo tanto, eso crea lo que se llama un conflicto interno, una incongruencia interna, que es, de hecho, déjeme decirle algo. Una de las cosas que más problemas causa emocional y mental es la incongruencia interna. Personas que saben lo que deben hacer y no lo hacen. Eso es lo que sucede con muchas personas en problemas de salud. Obesidad, no hacen ejercicio, no comen lo apropiado. Todo eso son comportamientos no apropiados, porque la persona sabe lo que debe hacer, pero no lo hace. Eso de hecho es una experiencia que yo he observado mucho. Saben cómo cuidarse de salud, pero no tienen ¿cómo se llama? La disciplina para efectuarlo, o no sé qué lo impide. O sea, y yo veo esta técnica como una técnica que puede ayudar a mucha gente a empezar realmente a hacer lo que tienen que hacer para tener una vida feliz, tener una vida saludable, etcétera. Si no hay una forma de cambiar que lleve a la gente a cambiar, pues vamos a seguir funcionando igual, ¿verdad? Y como usted dice, y no mejoramos. Exacto, Pues, tenemos que cambiar, hacer cambios internamente para que se reflejen externamente, en el comportamiento, en la salud y las percepciones. Cambiar la percepción también, porque esos son los problemas grandes, que la gente percibe las cosas de cierta forma y eso causa que respondan de una forma no apropiada. Así que tenemos que cambiar esas percepciones. Es como yo digo, si usted es un vendedor, y yo tengo muchos estudiantes que son vendedores, y tu cliente percibe que el producto es muy caro, ¿ok? Si lo percibe así, no lo va a comprar. Así que uno tiene que ayudar al cliente a percibir el valor del producto y la necesidad que tiene del producto. Y una vez la persona perciba el valor y la necesidad, entonces está más presto a comprarlo independientemente, ¿eh? Pero el problema aquí típicamente es la percepción que tiene la gente que causa esa respuesta, ese comportamiento. Y como neurolingüista, una de las cosas que yo enseño a mis estudiantes es cómo ayudar a los pacientes o a las personas, clientes, a trabajar con esa percepción que le está causando problemas.